Bien, esta mañana quiero compartir lo que es los efectos de la resurrección de Jesús y por qué Jesús tenía que morir y resucitar. Y esta conferencia se llama Los efectos de la resurrección. Cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de la resurrección, Él les estaba diciendo ya muchas veces en el pasado, es necesario que yo vaya a la cruz, a Jerusalén, muera, debo morir en la cruz y resucitar al tercer día. Cada vez que Jesús les dijo a los discípulos acerca de la resurrección, los discípulos se molestaron. Siempre los discípulos reaccionaron mal. Cada vez que les dijo, debo ir y morir en la cruz, debo resucitar al tercer día, en una ocasión Pedro se enojó y le dijo, se lo llevó aparte, ¿verdad? Y le dijo, nunca te pase eso, Señor. ¿Cómo se te ocurre morir en la cruz? ¿Qué es esa cosa que estás hablando? Y dice que lo regañó al Señor. Entonces, imagínese Pedro regañando al Señor. No debes hacer eso. Y Pedro lo que no entendía es que la muerte en la cruz es necesaria, y era necesaria. Dígale que está a su lado, la muerte en la cruz fue necesaria. Ahora, ¿por qué fue necesaria la muerte en la cruz? Porque sin la muerte de Jesús, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, así que Jesús debía morir por nuestros pecados. No había un pago por nuestros pecados, a menos que Él muriera en la cruz. Por eso cuando usted creyó en Jesús, fue perdonado de sus pecados y hay una nueva vida en usted. Pero era necesaria la muerte, porque sin la muerte tampoco podía resucitar, pero la resurrección es más necesaria. Diga conmigo, es más necesaria la resurrección. Ahora, ¿por qué es más necesaria? Porque la resurrección en primer lugar, y el primer efecto de la resurrección es que la resurrección validó todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él enseñó. Si Jesús no resucita, todo lo que Él dijo se quedó en palabras. Jesús dijo, puedo perdonar los pecados, pero la paga del pecado es muerte. Jesús se muere y no resucita. ¿Hay perdón de pecados? No. Porque si de verdad Él es el Hijo de Dios que vino a perdonar el pecado, Él tenía que vencer la muerte, que es la paga del pecado. Así que Él tenía que tener la victoria sobre la tumba. De lo contrario, sus palabras habían quedado en el aire, sus enseñanzas. Jesús enseñó acerca de la moral, enseñó acerca del trato entre cónyuges, con los hijos. Jesús y la palabra de Dios enseña acerca de todos los temas. Habla de Satanás y cómo será juzgado. ¿Qué pasa si Jesús muere y no resucita? Que todas sus enseñanzas quedan en el piso, porque Él simplemente es otro maestro. Hoy en día tenemos muchísima gente iluminada hablando, maestros de metafísica, gente sanando, chamanes sanando, maestros de la India, enseñando cursos de meditación trascendental, enseñando cómo a la persona autosuperarse, cómo conectarse con la deidad. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús enseña eso, muere en la cruz y no resucita, ¿dónde queda esa enseñanza? La palabra de Dios dice que solo el Hijo conoce al Padre, solo Jesús conoce al Padre y el Padre solo reconoce al Hijo. Por lo tanto, el Hijo puede dar a conocer a Dios a aquel a quien Él quiera. Es decir, hay un solo camino entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Y Jesús enseñó que ese camino era Él. Así que cuando las personas escuchaban a Jesús decir, yo conozco al Padre, yo soy hijo de Dios, la gente decía, maravilloso. Pero ¿cuál era la señal de que en realidad Él era el Hijo de Dios y el único camino al Padre? Bueno, que Él muriera y resucitara. Porque si Él conocía a Dios, entonces la muerte no lo tocaría. La muerte no lo pudo detener. Así que cuando tú creíste en Jesucristo, creíste en el Hijo de Dios, y Él es Hijo de Dios, no por haber muerto en la cruz, no por haber hecho sanidades y milagros. Hay muchos brujos que hacen sanidades y milagros. Hay muchas personas que invocan poderes y hacen sanidades y milagros, pero ninguno de ellos está vivo. Ellos murieron y están en la tumba. Así que la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice, y quedó demostrado que Jesús es el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Señor.
¿Entiende eso? La resurrección valida cada una de las afirmaciones de Jesús. Jesús, al resucitar, demostró que todo lo que Él habló, el perdón de pecados, la nueva vida, conocer a Dios personalmente, ser hecho hijo de Dios por la fe en Él, es verdad. Eso es tan importante en nuestras vidas, porque sin la resurrección solo quedarían sus palabras. En Juan 20, 16 y 17, Jesús recién resucitado, después de que la tumba, ¿verdad?, fue visitada por Marta y María. Y tal vez ustedes recuerdan el relato. Ellas madrugaron porque querían embalsamar a Jesús, querían hacer algunas cosas que eran parte de la tradición con los muertos. Y cuando ellas llegaron a la tumba, encontraron que la piedra había sido removida. Y la pregunta es, ¿por qué los ángeles removieron una piedra? Y la piedra pesaba alrededor de 1 tonelada. Jesús no la pudo haber quitado. Recuerde que Él estaba en su mortaja, Él no pudo hacer y abrir la puerta. Era 1 tonelada, una piedra que sellaba esa tumba. Así que los ángeles la removieron. Pero Jesús no necesitaba hacer eso, porque cuando Él resucitó, la Biblia dice que Él aparecía y desaparecía, porque su cuerpo era un cuerpo sobrenatural. Así que Él entró y salió de la tumba y no tuvo que remover la piedra. ¿Por qué la piedra fue removida? Porque los ángeles quitaron esa piedra, para que usted y yo pudiéramos ver que Él no está ahí. A mí me encanta esto, porque el Señor se tomó el trabajo de quitar la piedra para que nosotros sepamos que Él resucitó. Y que nuestra fe no es una fe vana, no es una fe falsa, es una fe real. Y que cuando creíste en Jesús, no solo hay perdón de pecados, sino que hay resurrección para ti. Y aunque mueras, vivirás. Cuando las personas entran en la fe, a veces nos angustiamos y tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos cargas económicas, tenemos líos con nuestros familiares, con nuestros amigos, tenemos problemas en nuestro matrimonio. Y la segunda cosa que hace la resurrección es que la resurrección restaura la fe en las vidas de las personas. Si Jesús venció la muerte, créame, usted va a salir del problema que tiene. Si Jesús venció la muerte, usted va a ser sano. Si Jesús resucitó, usted va a resucitar con Cristo Jesús. Porque la fe en Jesucristo es la que nos garantiza a nosotros en su resurrección que usted y yo tendremos victoria si nosotros nos acercamos a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en su resurrección. Y esto es importantísimo. Cuando Marta y María fueron, versículo 11 de Juan 20, dice, pero Marta y María estaban fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraban, se inclinaron para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué estaban haciendo ellas? Estaban llorando. ¿Por qué? Entonces, imagínense caminar con Jesús, atender a Jesús, trabajar con Jesús, acompañarlo, ver obrar sanidades y de pronto lo matan. Muere. ¿Quién no se deprime en medio de una pérdida? ¿Cuántos han tenido alguna pérdida de un familiar aquí? ¿Cuántos no han llorado por esa pérdida? El dolor de la muerte, de la partida, es mucho dolor. Y nosotros nos deprimimos con la pérdida de alguien. A veces no es ni siquiera la pérdida de alguien, pierde un trabajo. ¿Cuántos se han deprimido por haber perdido un trabajo? Duele, más si lo echan. Aunque algunos dicen, de mejores lugares me han echado. Pero eso no cura nada. Igual tienes una pérdida. Otros tenemos pérdidas de relaciones. Un divorcio es una pérdida y es doloroso. Yo tengo en terapia muchas personas con la terrible pena de la separación. Pero cuando yo miro a Jesús y me doy cuenta que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó, entonces yo le puedo decir a usted, su vida todavía tiene esperanza. Todavía vas a sonreír. Porque la resurrección nos da la esperanza para vivir. Y cuando estas mujeres miraron la piedra corrida, vieron adentro del sepulcro, vieron los ángeles, versículo 12 de Juan 20, y vieron 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro en los pies, donde el cuerpo había sido puesto. Le dijeron a la mujer, mujer, ¿por qué lloras?
Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde está puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusieron y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, versículo 16 de Juan 20, María, y volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Inmediatamente lo reconoció. ¿Por qué ella no podía ver a Jesús? ¿Por qué no podía ver el poder de Jesús? Porque ella estaba buscando un muerto. Alguna vez se nos perdió Samuel en un centro comercial. Y yo estaba buscando un niño con una camiseta roja y resulta que él se había puesto el azul. Y yo estaba convencido de que el chino, sin vergüenza, se había ido con la camiseta roja. Entonces mi mente selectivamente estaba buscando en todos los lugares y todo lo rojo. Y el pelado estaba jugando al escondite cerca de mí y corría de lado a lado, pero como mi mente estaba enfocada en eso, yo no lo veía. ¿No le ha pasado? Cuando su mente está en el problema, usted pierde perspectiva divina. Cuando su mente está enfocado en el muerto, cuando está enfocado en la pérdida del trabajo, en el sinvergüenza que me abandonó, en el hijo rebelde, en el no sé qué, cuando su mente está ahí, Jesús puede estar a su lado diciéndole, oye, aquí estoy, deja de buscar eso, búscame a mí, mírame a mí, porque cuando estamos en problemas perdemos la perspectiva de Dios. Y aquí es cuando la resurrección nos devuelve. A veces yo estoy en problemas, a veces hay cosas que no puedo solucionar y son duras. Y yo me pongo a llorar y le digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, mírame a mí y deja de llorar. Yo no estoy muerto, yo resucité de entre los muertos. Así que tu problema tiene esperanza. Yo voy a solucionarlo también. Porque nosotros generalmente cuando viene una dificultad ya se nos cayó el mundo encima. Tenemos una pelea y ya estoy descompuesto, ya no puedo estar bien. Tenemos una crisis económica y ya nos morimos. Ya nos proyectamos visualmente debajo de un puente viviendo y pidiendo limosna. La mente es así. Las personas piensan de esa forma. Jesús lo sabía. Por eso Él resucitó para decirnos, aquí estoy, vencí la muerte. ¿Cómo no te voy a salvar de este problema? Dígale que está a su lado, si Él venció la muerte, ¿por qué no te va a sacar de ese lío? Dígaselo. ¿Qué impide que Jesús transforme nuestras vidas? Simplemente enfócate en Él, desenfócate del problema, enfócate en la solución, mira al que tiene la salvación, porque Jesús venció la muerte. A veces hacemos liberaciones aquí, personas son liberadas de los demonios. Otras veces oramos por sanidades, como ustedes vieron al final de la reunión generalmente, y las personas son sanadas. Y yo veo que esas mismas personas que han visto un milagro sobrenatural, al rato están en algún lío, algún problema y ya están diciendo, ay, esto no tiene escapatoria, se me fue el mundo encima, ya se acabó mi historia. Porque perdemos rápidamente la perspectiva de quién es Jesús, el resucitado. Y esa perspectiva no la podemos cambiar jamás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo tiene el poder porque Él resucitó y venció la muerte. Satanás va a ser echado, dice la Biblia, al lago de fuego, al infierno. Él morirá. Las personas morirán. Nada ha superado la muerte. El mismo diablo irá al infierno y morirá. Pero sabes que Jesús resucitó y venció lo que nadie pudo vencer. A través de la historia de la humanidad han existido personas muy sabias, religiosos, científicos, personas con un conocimiento tremendo de ciertas áreas de la vida, pero todas ellas están en una tumba. Si a ti, cuando vas caminando en la vida, se te ofrece una encrucijada de caminos, y tú dices, ¿cuál tomo? Y aparece un hombre con un cartel que dice, yo soy el camino, sigue por aquí. Y ese hombre puede ser Buda.
Pero el problema es que ese hombre es un esqueleto. Y vas por otro camino y aparece Lao Tse. Y vas por otro camino y aparece alguno de estos maestros de la India. Y todos son esqueletos que dicen, yo soy el camino. Pero cuando tú vas a Jesús, no encuentras un esqueleto. No hay que hacer peregrinaciones para ver la tumba de Jesús, ni visitar sus restos. Yo sé que hay gente que se va a perder su plata a ver un hueco vacío. Y como paseo, hasta bien puede ser. Pero nuestra fe, Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo estoy vivo. Yo resucité de entre los muertos. Dígale al que está a su lado, Jesús es el único que resucitó de entre los muertos. Por eso Él es el camino. La tercera cosa que hace la resurrección es que la resurrección nos dio la misma autoridad que Jesús recibió del Padre para predicar, sanar, liberar y hacer milagros y vencer las circunstancias adversas. Juan 20:21 dice lo siguiente. Jesús dice, una vez más les dijo, Juan 20:21, la paz sea con ustedes. Se les apareció a los discípulos y les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. En Mateo 28:18, que es la misma historia de la resurrección de Jesús, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando Él resucitó, Él recibió del Padre toda autoridad. Él tenía autoridad. Cuando Él estaba en la vida terrenal, antes de la cruz, Él tenía una tremenda autoridad. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero Él no tenía toda autoridad. Porque el Padre no le había conferido esa autoridad. Cuando Él resucita de entre los muertos, el Padre le entrega toda la autoridad y ahora dice, esa autoridad que me ha sido dada, yo se las entrego a ustedes, vayan y hagan lo mismo que yo hice. Y eso es lo que Jesús dice. Iglesia, vayan y prediquen a Jesús. Hablen del Evangelio, sanen los enfermos, echen fuera los demonios, venzan las tinieblas, porque yo les doy mi autoridad. Debía haber escuchado un amén. Tú tienes autoridad, porque Jesús te la dio. Ah, sí. Yo sé que algunos están mirando y diciendo, ¿a mí? Con todos estos chicharrones que tengo en mi vida. ¿A mí, que soy tan jovencito? Ni siquiera tengo 15 años. ¿A mí, que hice tantas cosas malas en mi pasado? Sí, a ti. Porque en la cruz quedó resuelto el pecado. En la cruz quedó resuelto todos los errores de tu vida. Y en la resurrección te fue entregado el poder y la autoridad de Jesús. Ahí te fue entregada la autoridad del Señor. Y esa autoridad no te la quita el pecado. Dios te la dio a ti. Tú puedes orar por las personas y las personas serán sanadas. Tú puedes desatar milagros en oración y Dios tocará a esas personas. Tienes que tenerlo en tu corazón. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo te doy autoridad. Ve con la misma autoridad que el Padre me dio a mí y me envió, así yo los envío a ustedes para que hagan exactamente lo mismo. En Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Bendigan a las personas. ¿Cuántos van a bendecir a otros? ¿Cuántos van a orar por otros para que ocurran milagros en sus vidas? Porque eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Así que en tercer lugar, primero la resurrección. ¿Qué quitó? Validó a Jesús como el Hijo de Dios. Toda su enseñanza fue validada por la resurrección. En segundo lugar, el temor, el fracaso. La resurrección nos dice, hay esperanza para ti, hay respuesta para ti. Si yo vencí la muerte, te voy a ayudar a vencer todas las otras cosas que están aquejando tu vida. Y en tercer lugar, la resurrección nos dio la misma autoridad y el mismo comisionamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Usted y yo somos como sus apóstoles el día de hoy.
Y en cuarto lugar, la resurrección nos permite recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Escucha esto. En Juan 20:22 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Cuándo les dio el Espíritu Santo a los discípulos? Después de la resurrección. No se los dio antes. Ahora escuche esto. Por la fe, una persona puede obrar milagros. Los discípulos obraron milagros. Ellos fueron, antes de la muerte y resurrección de Jesús, ellos fueron enviados, ¿se acuerdan? La misión de los 12, la misión de los 70, ellos fueron y oraron por enfermos y se sanaron. ¿Por qué? Porque creían en Jesús. Le creían a Él. Pero ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Es hasta el último capítulo de Juan, después de la resurrección, cuando le dicen: ya me vieron a mí resucitado, creen en mí. Entonces Dios les dio el Espíritu de Dios dentro de sus corazones. Y el Espíritu de Dios los hizo nacer de nuevos. No solo porque tenían fe en Jesús, hacían milagros, sino porque ahora son hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: si has creído en Jesús y que resucitó de los muertos, entonces ahora eres hijo de Dios. Ya no es solo obrar por fe, ahora eres hijo de Dios. Y esto es muy importante, porque los discípulos no habían conocido a Jesús. Ellos no habían nacido todavía de nuevo. Habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto a Jesús liberar, habían visto a Jesús enseñar cosas extraordinarias, y ellos estaban ahí siguiendo al Señor, pero no lo habían visto resucitado. Por eso era necesario que Él muriera y resucitara. Romanos 10:9 nos aclara esto. En Romanos 10:9 dice: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que resucitó, serás salvo. ¿Cuáles son las dos condiciones para que una persona reciba su salvación eterna y se convierta en un hijo de Dios? Primero, debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Significa que Jesús es el dueño de todo esto que existe, de este universo. Él es el creador. Significa que Jesús es el jefe, la autoridad máxima de la tierra y sus alrededores. Que no hay otro. Jesús es el Señor. La palabra Señor significaba amo, dueño, jefe y máxima autoridad. Al César, en la época del Imperio Romano, lo llamaban el Señor. Por eso cuando Jesús aparece en escena y los discípulos empiezan a decir: Jesús es el Señor, no estaban muy contentas las autoridades romanas. Porque cuando ellos se saludaban, ellos decían: Ave César. Y decían: César es el Señor. Algo muy parecido a lo que ocurrió en la época de Hitler. ¡Ay, Hitler! Ese es el Señor. Pero cuando aparece Jesús en escena, la gente empieza a decir, los creyentes empiezan a decir: César no es el Señor. Hay uno más grande que Él, que es el creador del universo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y empezaron a decir: Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen Jesús es el Señor? Amén. Jesús es el Señor. Entonces tú crees en Jesús. Y si lo confiesas con tu boca, dice, hay algo poderoso que se desata en tu vida. Pero debías creer en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, ellos declararon que Él era el Señor. Por eso ellos hicieron milagros, por ello ellos siguieron a Jesús y vieron a Jesús de una manera extraordinaria. Pero cuando lo vieron en la resurrección, cuando Él resucitó de entre los muertos y creyeron en su corazón, este de verdad es el Señor. Este no solo calla los vientos y la tempestad, no solo camina sobre las aguas, Él es el Señor. Yo creo porque Él resucitó. Entonces se operó en ellos el milagro de la salvación. Y fueron llenos del Espíritu Santo y ahora no solo eran creyentes, eran hijos de Dios. Porque los hijos de Dios
han declarado a Jesús como su Señor y creen en su corazón en la resurrección. Y por lo tanto no serán vencidos, porque los hijos de Dios son parte de Dios mismo. Y se levantan en la adversidad. Y aunque caen, vuelven a levantarse. Por eso tú no serás destruido. Satanás no puede destruirte, la hechicería no puede destruirte. No puede destruirte el enemigo, porque eres hijo. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No importa la circunstancia, el problema que hayas vivido, Jesucristo es el Señor, resucitó y vencerá a través de ti cualquier circunstancia en tu vida. Porque eso es lo que Dios dijo. Y cuando tú lo crees de corazón, recibes esa salvación. Y en quinto lugar, el quinto evento de la resurrección. Yo estoy hablando todo lo que ocurrió después de la resurrección, lo que les enseñó. Pero ustedes se acuerdan de Pedro. ¿Cómo se comportó Pedro en la cruz cuando Jesús fue crucificado? Hay historias de eso, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Él había visto a Jesús sanar. Él había visto a Jesús hacer milagros. Pero aún así, cuando lo vio en la debilidad de la cruz y lo vio crucificado, Pedro se acobardó. Y dice que estaba allí tratando de ver, y una mujer le preguntó, ¿tú también eres de ellos? Y él dijo, no, yo no conozco al hombre. Ese no nada que ver conmigo, súper bien, pero nada que ver. Lo negó. La palabra Jesús enseña que el que niega a Jesús, dice, yo también lo negaré delante de mi Padre en los cielos. Jesús literalmente se excluyó a sí mismo, Pedro se excluyó a sí mismo. Al negar a Jesús se excluyó del equipo apostólico, se excluyó de ser un creyente en Jesús. Así que Pedro estaba realmente en problemas. La quinta cosa que hace la resurrección es que la resurrección nos alinea nuevamente con el propósito de Dios. Cuando Jesús resucita, Él se fue directamente a buscar a Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? Pedro vio a Jesús morir, ya lo había negado, había llorado amargamente por su traición, y él dijo, esto se acabó. ¿Qué equipo apostólico, qué iglesia, qué nada? Yo no vuelvo por allá, me voy. Y él se devolvió, dice que se fue otra vez al mar de Galilea, y lo que él sabía hacer era pescar. Así que él se volvió a su oficio de pescador. Y los otros que lo veían a él como un líder dijeron, pues vamos con él y pues hagámosle. Ya Jesús se fue, no hay nada que hacer, ya está muerto, volvamos a nuestro oficio de pescador. Pero el propósito de Dios con Pedro era que él fuera ¿qué? Un pescador de hombres. ¿Se acuerdan el primer milagro por el cual Pedro se convirtió? Él estaba pescando y Jesús se le acerca. Apenas estaba empezando Jesús su ministerio. No conocía a Pedro y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, aquí pescando. Ven, vamos a pescar. Y le dijo, no, ya pesqué toda la noche y no he pescado nada. Y Jesús le dijo, ¿qué? Vamos. Entonces Pedro lo miró y le dijo, bueno, en tu palabra echaré la red. Y se fueron a pescar y dice que pescaron una cantidad de peces que no podían con ella. Cuando Pedro vio esa pesca milagrosa, vio que era Jesús, que él era Dios, que hacía milagros. Él creyó en Jesús, dice que se tiró de la barca. Y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dijo, no temas, porque desde hoy haré de ti un pescador de hombres. Aquí hay personas que perdieron su llamado por negar a Jesús, por pecar. Personas que se desalinearon del propósito de Dios. Tengo una buena noticia. La resurrección nos alinea con el plan de Dios. Nos devuelve al proceso de Dios. Porque tú fuiste llamado a ser un pescador de hombres y Dios te va a volver a meter en su ministerio. Te va a volver a poner en el lugar de honra y honor del cual tú saliste por tus errores. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se va y lo busca otra vez. Ahí está Pedro, deprimido, pescando otra vez. Otra vez no pescó nada. Dice que estaban pescando y no pescó nada. Y Jesús resucitado se le aparece y le dice desde la orilla, tiren la red a este lado. Y ellos como que lo ven, le hace caso y la tiran. Le dice que pescan nuevamente una cantidad de peces extraordinaria.
Bueno, hay una pesca milagrosa para esta iglesia. Hay una pesca extraordinaria que viene del Señor para nosotros como hijos de Dios. Porque la iglesia entera va a ser movida al propósito de Dios. Porque el Señor nos llamó por el poder de su resurrección. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Cuando viene Pedro y se acerca, todavía no lo habían reconocido. Y Jesús, antes de que llegaran, mientras remaron, puso un pez, lo asó, son las 12 ya, lo puso ahí, ese olor, y llegaron estos a comer y lo reconocen. Y Pedro se asusta. Y yo me imagino que él se acordó de su llamado 3 años atrás, cuando él le servía al Señor, cuando él caminaba con Jesús, se acordó de esa pesca milagrosa y Jesús lo que hace es decirle: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Usted se acuerda por qué Pedro fracasó? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por un pecado, orgullo. Cuando Jesús estaba en la última cena, les dijo a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y Pedro qué hizo? Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. ¿Qué dijo? Yo soy mejor que todos estos desgraciados. Yo sí soy fiel a ti. Yo nunca me voy a apartar de ti, de la fe, ni del ministerio, ni de nada. Yo sí. Y dice el Señor, le advirtió y le dijo: ojo, Satanás los pidió para zarandearlos. Así que cuando vuelvas, y le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro: yo maestro, yo. Y se fue, y pasó todo lo que ustedes ya saben, negó al Señor, se escondió, se fue. Así que cuando le pregunta, y la primera pregunta que le hace es: ¿me amas más que estos? Jesús le estaba haciendo recordar su gran pecado, su orgullo. Porque él juraba y él decía: soy mejor que estos, el resto de apóstoles. Y Pedro responde: Señor, tú sabes, yo te amo. Y en la segunda pregunta y tercera pregunta, porque se lo pregunta 3 veces, le dice: ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera: ¿me amas? Y él vuelve y responde: Señor, con tristeza ya en su corazón, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le responde: ve y apacienta mis ovejas. Ve y cuida a mis discípulos. Cumple tu llamado, tu ministerio. Ve y predica a Cristo. Ve y habla de mí. Ve y haz discípulos. Ve y pesca hombres. Y eso es lo que Dios está diciendo. Porque la resurrección nos realinea con el propósito y el llamado de Dios. Tú fuiste llamado por el Señor para servirle. Y yo sé que cometemos errores y pecados, y la raíz de casi todos esos errores es el orgullo. Pero si has vuelto y estás escuchando esta palabra, este es el tiempo de que te alinees con el propósito del Señor. Porque Dios va a levantar de este lugar cientos de pescadores de hombres. Personas que van a sanar, a liberar, a bendecir a miles de personas. Y lo que hoy vemos son gotas pequeñas de lo que Dios va a hacer. Pero lo que Dios está haciendo es más que sobrenatural. Es un propósito divino en el cual nosotros estamos. ¿Me amas? Dice el Señor. Y Él te está preguntando: ¿me amas? Entonces apacienta. Habla a la gente de Jesús. Porque la resurrección de Cristo nos vuelve a meter dentro del propósito de Dios. El diablo te sacó tarjeta roja, pero el Señor te volvió a meter al partido. Así que dile al que está a tu lado: cumple tu llamado. Porque Dios todavía tiene un propósito con tu vida. Ni pienses que Dios te desechó. Pedro pensó y dijo: ya no más, yo ya fracasé. Y Jesús, ¿qué le dijo? Todavía me sirves, todavía. Tal vez el hombre te deseche, pero Dios no. Dios no. Dios no desecha. Él nos realinea con el propósito. ¿Cuántos han sido llamados aquí para ser pescadores de hombre? Levánteme su mano y dígale ahora al Señor, empiece a orar allí: Señor, yo tomo mi llamado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, gracias por resucitar de entre los muertos. Gracias, Señor, porque eres el Hijo de Dios, eres el Señor, y yo te he confesado como mi Señor,
y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida y desde esta hora yo retomo mi llamado para servirte en tu iglesia, para adorarte, Señor, para bendecir las vidas de las personas, para liberar a los que están endemoniados, para sanar a los que están enfermos. Y en el nombre de Jesús, yo me levanto en tu propósito, Señor, y abandono el orgullo que me llevó al fracaso en el pasado. Abandono, Señor, la actitud de mi corazón distante de ti, porque desde esta hora te serviré, Señor, y apacentaré tus ovejas. Seré un pescador de hombres, porque tú me usas. Dígaselo allí donde está, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, cuenta una vez más conmigo, porque ahora sé que no me has desechado, que tú estás conmigo, Señor, y que nos levantaremos por encima de toda circunstancia, porque tú resucitaste. Nada podrá destruirme, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los poderes de las tinieblas, ni nada creado podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor.